La palabra creatividad deriva del latín creare, que significa engendrar o producir. Según la Real Academia Española, la creatividad se define como capacidad o facilidad para inventar o crear. Si al igual que yo no estás conforme con esta definición, bienvenido a tu momento del día para crearte libre. ¿Has pensado que el mundo evoluciona por personas que se han atrevido a pensar más allá de lo existente y que tu naturaleza como ser humano es ser creativo? Vamos a estudiar la creatividad desde la neurociencia y la psicología, pero sobre todo desde el autoconocimiento. Soy Siré y estoy aquí para crear un puente entre la persona que eres y la que anhelas ser, para romper mitos, desaprender para poder aprender y para autorrealizarnos. Porque hoy puede ser un buen día para crearte libre. Celebrando y disfrutando el proceso de darle vida a este podcast, de estar verbalizando ya este segundo episodio, abrazada y sumergida en gratitud por todos los mensajes tan bellos que he recibido, por todos los que compartieron su experiencia al escuchar el primer capítulo. Saludos creativos y creativas una vez más. Siré desde este otro lado, feliz de poder conectar con ustedes de nuevo. Esto parece indicar que estamos creando una red hermosa de personas conscientes de que el mundo necesita y nosotros necesitamos conectarnos con nuestra raíz, nuestra esencia, y que negarnos a utilizar nuestras facultades creativas es negar e ir en contra de nuestra naturaleza. Así que vamos con toda la ilusión a continuar educándonos mutuamente. Vamos en este episodio a darle espacio a la tarea obligada. Si estamos en un podcast de creatividad, tiene que haber un episodio donde la definamos o intentemos definirla, que para eso es que vamos. Yo soy muy defensora de la idea de conocer la raíz y los conceptos que queremos aplicar en nuestra vida. Así que van a haber episodios más teóricos como este, que lo encuentro muy necesario, porque son el tipo de dinámicas y de información que nos van a llevar en otros episodios a poder tener una introspección más directa y un análisis propio de nuestra persona en relación a esos términos. Realmente yo creo que lo más difícil para mí del estudio de la creatividad, increíblemente, es intentar definirla. Porque esto es un concepto que se vincula con la magia, con la espiritualidad, con lograr conectarnos con otra dimensión, que es ese universo infinito de las ideas, con las musas, los famosos duendes. Básicamente es una conexión con la inmensidad del universo, de un todo integral. Entonces, ¿cómo logramos definir un término tan grande que lidera la evolución de los seres humanos? Yo vinculo este intento de definir la creatividad con el intento de definir lo que es la palabra amor. ¿Cómo definimos lo que es estar enamorados? Por ejemplo, la Real Academia Española define el amor, y cito, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Yo no sé para ustedes, pero para mí eso es una definición tan incompleta, tan lejana de lo que implica la experiencia del amor en un ser humano. Hay términos, hay emociones, facultades que cuando las intentamos definir, las limitamos a la lógica, al pensamiento racional, y creo que en ese momento perdemos la perspectiva y la verdadera esencia de lo que esos términos implican y significan. Creo que intentar capturarlos en palabras les corta la esencia de todo lo que son. A mí me ocurre eso con la creatividad, pero para que puedan haber estudios formales de ella, se comenzó a tener la necesidad de definirla. En el 1950, el psicólogo estadounidense Paul Guilford estaba estudiando las distintas vertientes de la inteligencia humana y no estaba muy convencido de los test de coeficiente intelectual que ya estaban para ese entonces. Y él trae esta inquietud de analizar la creatividad científicamente. Entonces plantea que para lograr eso hay que crearle una definición. Pero si nos dejamos llevar desde la Real Academia Española, que solamente la define como una capacidad de creación, pues empezamos a ver que esta definición está bastante limitada para todo lo que sentimos que este término implica. La principal traba para estudiar la creatividad a nivel científico
es llegar a consensuar una definición que complazca a todos los que la investigamos desde diversas disciplinas. Ahí entra a la escena el psicólogo estadounidense Paul Torrance, conocido por su test de pensamiento creativo. Él fue uno de los pioneros en el estudio formal de este campo. Y en el año 1993, hace 27 años, él dice, y cito, «Mucho de ella es invisible, no verbal, inconsciente. Si tuviésemos una concepción exacta de la creatividad, se nos dificultaría verbalizarla, pero es necesario intentarlo para que pueda existir un estudio científico de ella». La definición es necesaria para poder crear una vertiente de estudio formal, pero no sé si podamos abarcar todo lo que la creatividad implica al intentar definirla. Yo quisiera que antes de continuar escuchando este podcast, yo sé que quieres tener una definición y empezar a comprender de qué va todo esto, pero quiero que tengas un tiempo contigo y definas qué es la creatividad para ti. Antes de recibir información externa, antes de que tengamos este intercambio de información, quiero que logres darte cuenta de cuál es tu perspectiva de la creatividad en este preciso momento. ¿Con qué la relacionas? ¿Con qué palabras las relacionas? O tan sencillo, ¿te habías hecho esta pregunta antes? ¿Qué es la creatividad? Piensa, ¿qué es sinónimo de creatividad para ti? ¿Qué podría ser un antónimo de creatividad? ¿Con qué colores las relacionas? ¿Con qué personas relacionas este término? ¿Y con qué lugares? ¿Qué relación hay con la definición que tienes de la creatividad y con tu estado de vivir y de ser ahora mismo? ¿Hay algún vínculo por ahí? Yo te voy a decir con qué probablemente estás acostumbrado o te han enseñado a vincular la creatividad y con qué yo usualmente la vinculaba también. La creatividad son splash de colores. Es una sola mitad del cerebro donde una mitad es gris y lógica y la otra está llena de colores y formas abstractas. También la puedes haber vinculado, por ejemplo, con una bombilla encendida, con una luz encendida, con una caricatura, con un remolino de ideas, con un brainstorming dibujado alrededor de su cabeza. La puedes vincular con personas que no tienen una rutina, con los famosos hippies, con personas que no tienen un trabajo estable, con personas que tienen inestabilidad emocional. Me sospecho que algunas de esas ideas probablemente han merodeado tu cabeza. Hay que poder mencionar la palabra creatividad y verla como parte de nuestra rutina. Lo menciona el psicólogo Erich Fromm, que dice en el año 1959 mencionó que la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una actividad que posee cada persona, que eso ya lo desmitificamos en el primer episodio. Así que con esos aspectos que mencioné antes, con lo que probablemente vinculas la creatividad, te estás excluyendo a ti mismo de esa definición. Todas las definiciones que existen sobre creatividad, bueno, no las conozco todas, pero las que he tenido la oportunidad de relacionarme y conocer, se complementan y van mostrando un ángulo, como un trocito de este gran concepto, pero no logran abarcar a plenitud, porque la creatividad es un fenómeno con muchísimas dimensiones. Es un diamante que se puede ver desde tantos ángulos, desde la ciencia, la música, el deporte. Para que tengan una idea, algunos de los ángulos desde donde se puede estudiar este término, número 1, desde el individuo y sus rasgos de personalidad. Se puede estudiar desde las organizaciones, las empresas y los equipos de trabajo y lo que producen. Se puede estudiar desde el análisis del producto creativo. La podemos estudiar como proceso cognitivo o la podemos estudiar como mecanismo inconsciente. Así que, para hacer el experimento y para que vayan conociendo cómo se ha definido la creatividad, voy a comenzar leyendo algunas definiciones desde todas las vertientes posibles para intentar capturar su esencia. Comienzo citando a Sidney Barnes, un académico estadounidense, cofundador del Centro Internacional de Estudios de Creatividad, en el año 1962. Comparto los años para que se vayan ubicando desde qué momentos se empieza a buscar definir este término formalmente. Barnes dice que
La creatividad es la capacidad para encontrar relaciones e ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Halpern en el 84 dice que la creatividad es la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Una definición bastante condensada y al grano. Caridad Hernández en el 1999 dice que la creatividad es el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, importante esto, a partir de una información previa mediante una serie de procesos internos en los cuales se transforma dicha información, solucionar problemas con originalidad y eficacia. Otra definición que nos da Alan Monreal, yo no estoy muy segura si estoy pronunciando bien los nombres de estas personas, espero que sí o que esté bastante cerca. Alan Monreal en el 1997 dice que la creatividad es la capacidad de utilizar información y el conocimiento que poseemos de forma innovadora para encontrar soluciones divergentes a los problemas. Básicamente vamos viendo que la creatividad es una conjugación de factores psicológicos dentro de un individuo que hacen que las personas puedan generar productos con las siguientes características. Novedoso, debe ser algo ingenioso e inédito, debe ser un producto efectivo, funcional, útil y debe ser un producto ético con propósitos positivos. Esta última vertiente, que lo que creamos o creemos sea un producto ético, ya nos abre la vertiente a si las cosas que se crean para destruir son consideradas creativas o no. Pero eso es como que un tema más extenso para otro capítulo. El sociólogo francés Abraham Moll dice que la creatividad es una facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico. Ya vamos viendo cómo desde las distintas ramas de estudio de estos distintos profesionales se va viendo una rama distinta de la creatividad. El psicólogo y psicolingüista mexicano Mauro Rodríguez la define como un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, la adaptabilidad y por su capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Con estas definiciones vamos viendo que la creatividad son varios procesos mentales entrelazados, pero también podemos ir notando que no han sido completamente descifrados por la fisiología, que es este estudio científico de las funciones y mecanismos que funcionan dentro de un sistema vivo. Todavía nos queda una parte de misterio, una parte, no sé si decir holística, no sé si decir espiritual, más abstracta, más de sensaciones que no percibo yo que estas definiciones me estén logrando traer. En mi opinión, a mí me encanta la definición de la creatividad desde la psicología humanista, que yo mencioné en el primer episodio de la pirámide de Maslow, dando por sentado que todo el mundo tiene que saber lo que es, así que me disculpo y me dispongo ahora a explicar un poco más. La pirámide de Maslow, obviamente Abraham Maslow, en la primera mitad del siglo XX formula en su obra A Theory of Human Motivation esta teoría de la pirámide. Es una teoría de motivación que trata de explicar qué es lo que impulsa la conducta humana. Es una pirámide que tiene 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. Dice que nosotros no podemos estar ni siquiera pensando en la cumbre de la pirámide si no satisfacemos nuestras necesidades primarias, que viene siendo la base de la pirámide. Por ejemplo, respirar, alimentarse, el descanso son necesidades primarias. Luego, otro escalón de la pirámide vendría siendo la seguridad, tener seguridad física, de empleo, familiar, de salud. Luego vienen las necesidades sociales, el afecto, la intimidad amorosa, la amistad. Luego sigue la autoestima, que es el éxito, el reconocimiento, el respeto, la confianza. Dice que solamente podemos ir cubriendo esas necesidades y subir al próximo nivel cuando esas necesidades primarias han sido satisfechas, ¿no?
La cumbre de esta pirámide es la autorrealización. Y la creatividad se define también desde esta perspectiva de psicología humanista, donde se coloca la creatividad en la cumbre de la pirámide. Dice que el ser creativo es una forma especial de estar en el mundo, donde se combina la autorrealización con el altruismo, el instinto con la razón, el placer con el deber, con una personalidad abierta, segura de sí misma y feliz. Aunque si definimos la creatividad desde la ciencia pone la creatividad en foco, en busca de soluciones, respuestas y términos lógicos y precisos. La inventiva se considera un proceso característica de la personalidad. Así que, aunque la ciencia va detrás de un resultado concreto, pone la creatividad dentro del proceso para llegar a ese resultado que se está buscando. Luego de todas estas definiciones, a mí me encanta resaltar la definición que da Philip Vernon, un psicólogo canadiense de origen británico. Él apuesta a que sí se puede tener una definición integral que abarque todo lo que implica el fenómeno creativo. Y les leo esta definición. Creatividad es la capacidad de la persona para producir ideas originales, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones y objetos artísticos, los cuales son aceptados por los expertos como elementos valiosos en el terreno, ya sea de las ciencias, la tecnología o el arte. Tanto la originalidad como el valor y la utilidad son propiedades del producto creativo, a pesar de que estas propiedades pueden variar con el paso del tiempo. Así la define Philip Vernon. Esta definición nos abre una gama que vamos a explorar más adelante, por la parte que habla de la aceptación de los colegas expertos en tu campo de trabajo. A eso se le llama creatividad con C mayúscula, que es diferente a la creatividad con C minúscula. No porque una tenga más valor que la otra, sino porque una se dirige a la creatividad como una disciplina en sí y la otra desde la naturaleza de las facultades creativas que tenemos todos los individuos. Pero esto es material para un próximo episodio también. Luego de haber escuchado estas diversas definiciones que decidí compartir en este episodio, vamos descubriendo que la creatividad no es una facultad que realice el sujeto sin saber por qué. La creatividad es una actividad intencionada y tiene un fin, que es la solución de un problema. No es una actividad pasiva, aunque hay parte de su proceso que sí lo es, sino más bien es la intención de satisfacer un determinado propósito. Es una habilidad típica de la cognición humana. Podemos pensar qué tienen en común todas estas definiciones. ¿Con qué nos quedamos de toda esta teoría? Se repite varias veces la palabra novedad, originalidad, que el producto sea útil. Básicamente esos son los principales factores para decir que algo es creativo. Hay atribuciones a la generación de ideas, a lograr hacer cosas únicas. ¿Cuál es tu definición de creatividad luego de escuchar toda esta información? A mí me gusta mucho la definición del músico y estudioso de la creatividad, el argentino Facundo Arena, a quienes les invito que busquen su podcast y su libro llamado El Camino de la Creatividad. Es excelente. Él define la creatividad como la fuerza natural que hace y trasciende todas las cosas del universo. Yo creo que es una persona que tiene una manera de pensar similar a la mía de cuán místico, cuán grande es este fenómeno, que a veces intentar ponerlo en palabras lo que nos lleva es a limitarlo. Entonces nos encontramos en esta dualidad de que para poderla estudiar, sí tenemos que definirla, pero todavía no logro encontrar. Tengo que seguir leyendo, estudiando, escuchando, recibiendo, para ver qué definición nos logra. Es que es como definir el amor, vuelvo al mismo punto. Creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, tiene una percepción distinta de lo que es. Y esta teoría sí nos ayuda muchísimo a comprender otras vertientes que quizás no estemos considerando o no nos estemos dando cuenta al momento. Pero no sé si logremos abarcar a plenitud. Si tú me preguntas a mí, a Siré, hoy día, en el mes de agosto 2020, ¿qué es la creatividad? Yo la defino como ese estado del ser humano conectado con su esencia y con su propósito.
tomando responsabilidad desde la conciencia del macro de que todos somos uno, pero haciendo su parte desde el micro, desde el individuo. Es como si todos como especie lleváramos este superpoder, esta facultad que nos mueve y nos hace avanzar, que nos hace ver las cosas que no están aquí. Y es esa acción intencional y activa de apropiarnos de esa facultad, de trabajar en nosotros todas esas laceraciones que nos han alejado de ella. Y es como si volviésemos a nuestra naturaleza como humanos, logrando ir por encima del miedo. La creatividad para mí es estar totalmente presentes en el mundo, presentes para nosotros mismos y nuestra voz interior. Y esa presencia con nosotros se traduce a dejar un legado tangible, emocional o espiritual para las personas que nos rodean. No sé cuál sea tu definición de creatividad, me encantaría conocer tu opinión, aprender de ti, leerte en los comentarios, que me dejes un mensaje, que compartas este podcast para que todos podamos nutrirnos de cuáles son esas definiciones de cómo podemos intentar capturar esta hermosa faceta de nosotros en palabras. Al tener una definición en mente de este concepto, se nos va a hacer más fácil relacionarnos con el mismo y poder ver en nosotros qué partes están relacionadas o activas en servicio de la creatividad. Así que esto me está llevando a que en el próximo episodio de este podcast Crearte Libre hablemos de los rasgos de personalidad de una persona creativa. Y ahí sí que vamos a analizar cuáles de esos rasgos tú practicas en tu día a día o cuáles de ellos comenzaste a silenciar consciente o inconscientemente, pensando que eran una pérdida de tiempo, que no van acorde con tu crecimiento profesional y personal, etc. Ahí sí que vamos a empezar a darnos cuenta de que la creatividad no la buscamos afuera, la encontramos limpiándonos por dentro. Gracias por escuchar, por conectarte conmigo. Soy Cire y recuerda que hoy puede ser un buen día para crearte libre.